Welcome back. We are joined today by Professor Zhang, who uses Bienvenido de nuevo. patterns that Hoy nos acompaña el profesor Chang, que utiliza patrones históricos y teoría de juegos para predecir la dirección de la geopolítica. El profesor Chang es famoso por muchas cosas, entre ellas haber predicho el regreso de Trump y también la guerra contra Irán, ahora una segunda guerra, para ser precisos. Gracias por volver al programa. ¿Cómo interpreta esta guerra contra Irán? Es decir, ¿cómo mide el desarrollo de esta guerra en términos de dónde están los éxitos o los fracasos? Right. So, first of all, De acuerdo. Así que, para empezar, Trump no ha logrado articular un propósito ni una estrategia para esta guerra. Al principio se trataba del enriquecimiento de uranio en Irán y del temor de que Irán desarrollara un arma nuclear. De hecho, en el discurso del Estado de la Unión, Trump dijo que nunca permitiría que Irán desarrollara un arma nuclear. Ambas cámaras del Congreso, demócratas y republicanos, se levantaron para vitorear y aplaudir. Fue realmente la primera vez que el Congreso mostró alguna unidad durante ese discurso. Fue un discurso extremadamente político. Pero el problema es que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, unas horas antes de que los estadounidenses e israelíes atacaran Teherán, nos dijo que los iraníes ya habían aceptado un enriquecimiento de uranio nulo, incluso con fines civiles. zero uranium enrichment, even for civilian purposes. So the idea that Así que la idea de que Trump necesita evitar un arma nuclear no se sostiene. Es solo un pretexto. Intentaron muchas excusas diferentes y finalmente Rubio dijo esto. Rubio básicamente dijo, mira, tuvimos que atacar porque Israel iba a atacar primero, y entonces los iraníes tomarían represalias contra los israelíes y contra nosotros. Así que para defendernos tuvimos que adelantarnos a Israel y atacar primero. Están luchando por construir un relato. Están intentando explicar al pueblo estadounidense por qué está ocurriendo esto. También están intentando contener las consecuencias, porque después de que los estadounidenses e israelíes atacaran a los iraníes empezaron a bombardear bases estadounidenses en el CCG y cerraron el estrecho de Hormuz. and they close off the Strait of Hormuz. And this is doing tremendous damage to the global economy. Y esto está causando un daño tremendo a la economía global. El petróleo ahora mismo se acerca a los $120 por barril, quizás 110, no estoy del todo seguro, pero eso es el doble que hace una semana. Y recordemos que el estrecho de Hormuz suministra la mayor parte de este petróleo a las economías asiáticas de Pakistán, India, China, Corea del Sur y Japón. Japón depende en torno al 75% de su petróleo del estrecho de Hormuz. Así que, en unos 7 u 8 meses, la primera ministra Takeuchi ha informado a su gabinete de que Japón se quedará sin petróleo. Y Japón es una potencia manufacturera. Así que esta guerra ha sido un desastre. Incluso hoy, Trump no ha logrado explicar por qué los estadounidenses están haciendo esto, cuál es el propósito y cuál es la vía de salida. Lo que estamos viendo día a día es una escalada bastante rápida. What we're seeing day by day is pretty rapid escalation. In fact, I think the second day or third day into the De hecho, creo que en el segundo o tercer día de esta guerra hubo rumores sobre tropas terrestres. Ayer circularon rumores de que a la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos se le habían dado órdenes de despliegue, lo que significa que es posible que los estadounidenses lancen en paracaídas a estos soldados en pleno territorio iraní. ¿Con qué propósito? No lo sabemos. Se habla de que los estadounidenses podrían apoderarse de la isla de Karg, que es el principal depósito de petróleo de Irán, y representa alrededor del 90% de sus exportaciones de crudo. Se habla de que los estadounidenses financian a fuerzas interpuestas. Se habla del uso de armas nucleares tácticas. Incluso se habla de un reclutamiento nacional para reunir a 500,000 soldados para una invasión terrestre de Irán. Así que esta guerra está completamente fuera de control. Y no está nada claro qué esperan conseguir los estadounidenses. the Americans hope to accomplish with this war. Sí, la narrativa creo estuvo muy mal planificada, quizá incluso peor que la propia guerra, porque empezó, como dijiste, con las armas nucleares, luego pasó a los misiles balísticos.
Después, al parecer, querían ayudar a los manifestantes y se convirtió en una cuestión del petróleo que debía sacarse de las manos de los iraníes. Luego Trump mencionó que Irán podría hacerse con el control de Oriente Medio. Así que tuvimos que intervenir. Y como dijiste, lo de Israel fue interesante, porque si el argumento es que Israel atacará a Irán, entonces Irán tomará represalias contra Israel y contra Estados Unidos. Así que tienen que intervenir primero. Básicamente están admitiendo que están librando la guerra de Israel, pero tampoco pueden decir eso. Así que la capacidad de construir una narrativa fue bastante pobre en comparación con otras guerras. En otras, suele haber una sola narrativa. Todos los medios se organizan en torno a ella y todo el mundo repite obedientemente los mismos argumentos. No se ha hecho bien. Pero esta es una guerra de desgaste, en gran medida. Es decir, todos los bandos buscan agotarse mutuamente. Y esto no se limita a las armas y la munición. También se extiende a la energía y al agua, o a la economía en general. ¿Cómo ves? ¿Quién agotará a quién primero? De acuerdo. Creo que Irán está intentando librar una guerra de desgaste, ejerciendo presión sobre la economía global y sobre las naciones del CCG, porque Irán cree que los países del CCG, especialmente Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, pueden presionar a Trump para poner fin a esta guerra lo antes posible. Al cerrar el estrecho de Hormuz, Irán también intenta presionar a las economías de Asia Oriental, China, Japón y Corea del Sur, para que presionen a Trump a terminar la guerra cuanto antes. Así que los iraníes están librando una guerra de desgaste. Por desgracia, los estadounidenses están librando una guerra de destrucción. Aunque no hayan declarado el propósito, está claro por lo que ocurre sobre el terreno que los estadounidenses e israelíes pretenden la destrucción total y absoluta de la capacidad del gobierno iraní para proporcionar servicios básicos a su población. Lo que quiero decir con esto es que ayer atacaron una planta desalinizadora en Irán, negando así agua potable a la población civil. Eso es un crimen de guerra. Luego, los estadounidenses atacaron instalaciones petroleras en Teherán. Se trata de instalaciones petroleras civiles para que los ciudadanos de Teherán puedan conducir sus coches. Y si se observan las imágenes de Teherán, es el apocalipsis. Hay lluvia ácida y todo el cielo está negro. Y esas personas tienen que respirar ese aire, así que desarrollarán cáncer, tendrán malformaciones congénitas. Es casi como una guerra química. Así que si dices que esto es una guerra de desgaste, no tiene sentido. Una guerra de desgaste significa imponer un embargo económico a Irán. ¿Por qué estás atacando a civiles? Sabes, en los primeros días de la guerra, un misil Tomahawk alcanzó una escuela en el sur de Irán y mató a unas 170 niñas. Era una escuela primaria. Murieron 170 niñas. Y esta guerra, la forma en que se está construyendo, la forma en que se está librando, me parece que los estadounidenses se centran ante todo en la destrucción de Irán, en lugar de en un cambio de régimen. Sí, bueno, supongo que esa es una buena descripción. Irán está librando una guerra de desgaste, así que el tiempo no estará de su lado mientras Estados Unidos intenta destruir un país con 90 millones de habitantes. Así que esto es bastante problemático. Pero para los iraníes, por supuesto, es limitado lo que pueden hacer contra Estados Unidos. Pueden atacar bases estadounidenses, claro, pero parece que Irán está dando prioridad a ir contra los estados del Golfo, porque es una buena forma de causar dolor a la alianza liderada por Estados Unidos. ¿Qué tan vulnerables crees que son aquí, sin embargo? Sí, así que los estados del Golfo son la gran vulnerabilidad del imperio estadounidense, porque Israel tiene una escatología. Por desgracia, los fanáticos religiosos se han apoderado del Estado de Israel, así que están perfectamente dispuestos a morir por lo que creen. Pueden vivir en refugios antiaéreos durante años y años, así de fuerte es su fe.
e Israel fue concebido como una sociedad extremadamente resiliente y extremadamente creativa, por lo que saldrá de esta guerra intacto y probablemente incluso más fuerte. Pero los estados del Golfo son diferentes. Los estados del Golfo son básicamente espejismos. Hace 50 años esto no eran más que desiertos, ¿verdad? Y durante la mayor parte de la historia humana, la península arábiga no estuvo muy habitada porque no tenía acceso a agua dulce ni contaba con mucha producción agrícola. Así que no podía mantener una gran población, y la mayoría de la gente eran nómadas del desierto dedicados al comercio. Pero la Pax Americana cambió todo eso, porque necesitaba petróleo para financiar su imperio y podía ofrecer protección a los estados del Golfo. Así que se desarrollaron muy rápidamente. Ciudades que antes tenían quizá decenas de miles de habitantes, ahora tienen millones. Un ejemplo llamativo es Dubái. Ya sabes, si vas a Dubái, es un rascacielos tras otro. Es una ciudad muy deslumbrante que intenta ser la capital financiera de Oriente Medio. Y hay miles de personas extremadamente ricas que han transferido sus ahorros a Dubái porque creen que es un lugar seguro, cómodo, con muchos buenos restaurantes con estrellas Michelin, muchos hoteles de 5 estrellas y sin impuestos. Pero esta imagen de Dubái como centro financiero se ha hecho añicos por la guerra y nunca se recuperarán de ello. De hecho, ya se oyen rumores de millonarios que huyen con su riqueza. Ahora se van a Singapur, ahora se van al sudeste asiático. Un problema aún mayor es este. Como el estrecho de Hormuz está cerrado, sus economías petroleras se han derrumbado. Ya no pueden vender su petróleo y han cerrado sus instalaciones de producción. Lo que la gente no se da cuenta es de que el estrecho de Hormuz lleva el petróleo del CCG a Asia, pero también trae de vuelta alimentos. El CCG importa entre el 80 y el 90% de su suministro alimentario. Así que el rumor es que Dubái se quedará sin comida en aproximadamente una semana. Luego está el problema del agua dulce, donde la mayor vulnerabilidad son en realidad las plantas desalinizadoras. Las plantas desalinizadoras de los países del CCG proporcionan alrededor del 6% de sus necesidades totales de agua. Si esas plantas fueran destruidas, se quedarían sin agua en 1 o 2 semanas, lo que significaría el colapso total del CCG. Ahora bien, destruir las plantas desalinizadoras sería la opción nuclear para Irán, y no creo que la usaran a la ligera. Pero realmente no hay vuelta atrás respecto a lo que está ocurriendo. Durante mucho tiempo el CCG tuvo fama de ser seguro y extremadamente rico. Y ahora ese espejismo, esa ilusión, se ha hecho añicos, y una vez rota, nunca se puede recuperar. No, estoy totalmente de acuerdo. Los estados del Golfo no dependen solo de la energía, sino también de las finanzas y del mercado inmobiliario, que se sostiene gracias a todos los expatriados. Pero lo que también estás describiendo es que estas pequeñas monarquías venden su petróleo en dólares y Estados Unidos, a cambio, ofrece protección. Este fue el sistema del petrodólar que sustituyó a Bretton Woods cuando se cerró la ventana del oro. Entonces, ¿cuáles crees que pueden ser las posibles consecuencias para la economía global? Exacto. Así que lo que Irán quiere hacer básicamente es expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio por muchas razones. La principal ventaja es que, una vez que Estados Unidos se marche, Irán podrá controlar el estrecho de Hormuz. Eso significa que controlaría el acceso comercial de todo el mundo. Y así los estados del Golfo se convertirían básicamente en estados clientes de los iraníes, en lugar de los estadounidenses. Ese dinero del petróleo podría entonces financiar la reconstrucción de Irán. Ese es el objetivo final, o el desenlace, para los iraníes. El problema del imperio es la arrogancia. Otra forma de decirlo es que el imperio preferiría destruir el mundo antes que rendir su poder. Exacto. Así que la idea de que los estadounidenses simplemente abandonarán Oriente Medio pacíficamente es un pensamiento ilusorio.
Todo el mundo dice que esta guerra solo puede conducir a la derrota de Estados Unidos. Así que Estados Unidos debería admitir la derrota ahora mismo, volver a casa y dejar que Israel e Irán resuelvan los problemas que tengan. Oriente Medio no es un problema de Estados Unidos. Pero de nuevo, el problema es que Estados Unidos es adicto al petrodólar. Abandonar Oriente Medio destruiría el petrodólar, y si el petrodólar se destruye, también colapsaría la economía estadounidense. Estados Unidos tiene 40 billones de dólares de deuda. Y esta deuda es un esquema Ponzi, es decir, la economía estadounidense se sostiene gracias a un esquema Ponzi. Así que los estados del Golfo venden el petróleo, obtienen petrodólares y luego reciclan ese dinero de nuevo en la economía estadounidense, principalmente invirtiendo en inteligencia artificial y centros de datos, que ahora son los principales motores de crecimiento de la economía de Estados Unidos. Si los estados del Golfo dejaran de invertir en Estados Unidos, la burbuja financiera de la IA estallaría y con ella toda la economía estadounidense. Estados Unidos sufriría una depresión mucho mayor que la de los años 30. Así de grave es la situación para América en este momento. Pero Estados Unidos debían de saber que esto sería un desastre. Quiero decir, muchos de los altos mandos militares estadounidenses advirtieron de antemano que tendrían armas limitadas, una capacidad limitada para continuar durante mucho tiempo. Lo cual, por supuesto, podría explicar por qué en su lugar están optando por arrasar Irán si no pueden hacerlo, si el tiempo está esencialmente del lado de Irán. Pero ha habido simulacros de guerra en el pasado que demostraban que no podrían lograrlo. Quiero decir, ha habido, Dios sabe cuántos presidentes estadounidenses que quisieron atacar Irán, pero siempre supieron que sí, no era una buena idea. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Porque esa era mi única, cuando estaban preparando esta guerra, enviando cada vez más material militar a la región, mi principal razón para pensar que quizá no ocurriría era que simplemente sería una locura. La probabilidad de éxito, la cantidad de cosas que podían salir mal, todo indicaba que no podían seguir ese camino. Entonces, ¿por qué lo hicieron? En Estados Unidos hay gente informada, eso lo sabemos. Así que, can't step towards this thing and break. Exacto. Así que de nuevo, estoy de acuerdo contigo en que esta guerra no tiene ningún sentido. No es racional. Y todo el mundo sabe que Estados Unidos iba a perder esta guerra. El problema es que cuando los imperios están en declive, así es como se comportan. El registro histórico es bastante contundente. Cuando los imperios decaen, arremeten contra el mundo, inician estas guerras estúpidas que no pueden ganar, se sobreextienden y el colapso es terrible para todos. Y Estados Unidos es sin duda un imperio en declive. Basta con mirar cosas como el colapso de la familia o el colapso de la moneda. La devaluación de la moneda en Estados Unidos es un problema enorme. El dólar estadounidense ya no vale lo que valía hace 10 años. La polarización política en Estados Unidos. El Congreso simplemente no puede funcionar correctamente. El presidente tiene hoy en día tanto poder porque el Congreso básicamente ha decidido no hacer nada para evitar cualquier responsabilidad política. Y eso está destruyendo el sistema de frenos y contrapesos de la Constitución de los Estados Unidos. La depresión económica en Estados Unidos es grave. Los jóvenes sienten que no hay absolutamente ninguna esperanza en el mundo. Se niegan a formar familias, se niegan a invertir en el futuro, juegan constantemente. Así que en este punto, Estados Unidos realmente está en el final de su imperio. Y lo que hacen es iniciar guerras para distraer la atención de la gente, para demostrar al mundo que todavía tienen poder. Sabes, todavía hacen bullying en el patio del colegio y aún pueden pegar a todos los demás niños, aunque sean viejos, débiles y un poco discapacitados. Y entonces, ya sabes, hablamos de Irán, pero mira lo que estaba pasando antes de Irán, ¿verdad? Trump secuestró al presidente de Venezuela, lo cual iba en contra del derecho internacional.
Trump desplegó su marina en el Caribe y empezó a bombardear barcos de narcotraficantes, lo que de nuevo va en contra del derecho internacional. Trump amenazaba con anexionarse Groenlandia, amenazaba con invadir Canadá, planeaba atacar México. Ahora mismo está emprendiendo acciones contra Cuba. Y la gente ni siquiera se da cuenta de que esto está ocurriendo, porque hay tantas cosas pasando en el mundo. Pero Cuba dependía del petróleo venezolano. Esa era su fuente de energía. Y ahora que Venezuela ha caído en manos de los estadounidenses, estos han impuesto un embargo a Cuba. Así que ahora la gente no tiene acceso a la electricidad y hay personas que realmente están pasando hambre en Cuba. Este es un imperio en decadencia. Simplemente arremete contra el mundo. Ataca a todos, e Irán es solo la manifestación más reciente de esa ira y soberbia. Pero esa soberbia hizo que los estadounidenses subestimaran la capacidad de Irán. Entraron pensando que una vez decapitado el régimen, el gobierno caería. Lo que los estadounidenses no reconocieron fue la resiliencia y la determinación del pueblo iraní. Bueno, sobre este declive imperial, me recuerda algo que argumentó Emmanuel Todd, el académico francés. Predijo el colapso de la Unión Soviética en los años 70, analizando diferentes variables sociales. Pero también predijo que el imperio estadounidense se encaminaba hacia un destino similar ya a principios de los 2000. Describió lo que llamó micromilitarismo, ese uso brutal de la fuerza militar en un intento de mostrar poder cuando en realidad se está agotando. Así que es una evolución interesante. Pero mencionaste que los estadounidenses están perdiendo, como si fuera un hecho. ¿Por qué lo consideras así? ¿Se trata principalmente de la atención que prestan al material militar del que disponen o de la falta de un objetivo claro? Supongo que un cambio de régimen sería muy difícil sin tropas terrestres. Exacto. Así que Estados Unidos, en este momento, tiene varias desventajas. La primera gran desventaja es la falta de voluntad política, y eso realmente significa una falta de estrategia, una falta de propósito. No puede unificar al pueblo estadounidense para que haga los sacrificios necesarios para ganar esta guerra. De hecho, la mayoría de los estadounidenses están en contra. Justo antes de que comenzara la guerra, entre el 70 y el 80% de los estadounidenses expresaron su desaprobación ante una posible guerra con Irán. Normalmente cuando empieza una guerra la gente se une en torno a la bandera, pero no en este caso. La mayoría de los estadounidenses siguen en contra de la guerra. Así que el primer problema es la falta de voluntad política. Pero si miras a los iraníes, ellos creen que se trata de una lucha de vida o muerte. Así que han dejado a un lado sus diferencias políticas y se han comprometido a ganar esta guerra. Ese es el primer factor, la voluntad política. El segundo factor es la capacidad de fabricación. En los últimos 30 o 40 años, Estados Unidos ha pasado de ser una economía basada en la manufactura a una economía basada en las finanzas, exportando gran parte de su capacidad de producción a China. Ahora bien, cuando se libra una guerra, lo que realmente importa es la capacidad de producir munición, reponer los arsenales y mantener la logística. Y Estados Unidos no tiene la capacidad industrial para librar una guerra prolongada. De hecho, lo que ya está ocurriendo es que Estados Unidos está canibalizando municiones de otras partes del mundo. Así que ahora están transfiriendo municiones desde Corea del Sur a Oriente Medio, lo cual es una decisión estúpida porque básicamente abre más vulnerabilidades en todo el mundo. Por tanto, la capacidad de fabricación es un factor muy importante. Por otro lado, Irán utiliza drones y misiles balísticos, y sabemos que Irán puede fabricar unos 500 drones al día. Sinceramente, ni siquiera harían falta 10 de esos drones para alcanzar sus objetivos en Oriente Medio cada día, y que el CCG se rinda, ¿verdad? Así que la capacidad de fabricación también es un factor muy importante. Y el tercer factor es que Estados Unidos está limitando
limitado por muchas consideraciones políticas. That America is hamstringed by a lot of political considerations. So because they lack political will, they do not want. Porque carecen de voluntad política, no quieren sufrir demasiadas bajas. Trump ha dicho que 6 estadounidenses han muerto en esta guerra hasta ahora, pero no hay absolutamente ninguna posibilidad de que eso sea cierto. Estamos oyendo rumores de que muchas bajas están siendo trasladadas a Alemania para ocultar el hecho de que muchos estadounidenses están muriendo en Oriente Medio. Esto demuestra que Estados Unidos no tiene absolutamente ningún deseo de soportar pérdidas. Si te niegas a sufrir bajas, ¿cómo vas a librar una guerra, verdad? Por otro lado, los iraníes son muy escatológicos, muy religiosos. Son musulmanes chiíes y no tienen miedo de morir. They are very religious. They are Shia Muslim, and they're not afraid to die. In fact, they believe it is the highest honor to martyr yourself. De hecho, creen que es el mayor honor sacrificarse por el bien común. Un ejemplo claro de ello es el Ayatollah Khamenei, que fue asesinado el primer día de los ataques. Podría haberse ido a Moscú, podría haberse escondido en su búnker, pero en su lugar eligió ir a su oficina y continuar con su vida. Tiene 86 años y no quiere morir con miedo a los estadounidenses. Así que dio el ejemplo que ahora está galvanizando al pueblo iraní. Basta con ver algunas de las grabaciones en las redes sociales desde Irán. La gente está extremadamente enérgica, extremadamente motivada, y lucharán esta guerra hasta el amargo final. Sí, estuve en Teherán el año pasado, y también me llamó un poco la atención. Bueno, eso fue algo que realmente destacó, la cultura del martirio, la forma en que colocan las fotos de los mártires en las paredes en tantos lugares. Este es un factor importante más allá de los materiales si se quiere evaluar cómo lucharía realmente un país. Y toda esa idea de, ya sabes, matar a Khamenei y que luego todo encaje, quiero decir, su hijo ha tomado el relevo ahora. Y, como señalamos, los especies militares mataron a su madre, a su esposa y a su hijo. Quiero decir, las ideas que dijo Trump, como elegiremos al siguiente tipo y tendrá que ser aceptable para nosotros, más favorable a Estados Unidos, más complaciente, más moderado, no tienen ningún sentido. ¿Cómo puedes arrasar el país, masacrar a toda su familia y luego suponer que simplemente se alinearán contigo? Si miras la cultura en Irán, la cultura del martirio, que es fuerte entre los chiíes en general, esto siempre fue una locura, pero de algún modo esa parece haber sido la suposición. ¿Cómo ves la posibilidad de que esta guerra se extienda? Porque claro, están atacando bases estadounidenses, lo que ya sabes, abarca gran parte del país. Se están utilizando proxies de Estados Unidos, como los kurdos, lo que podría desencadenar una guerra civil en un país de 90 millones de personas. Ahora bien, los medios estadounidenses y británicos, especialmente, están indignados porque Rusia está proporcionando información de inteligencia a Irán para intentar, ya sabes, hacer que Trump presione más contra Rusia en Ucrania, aunque esto también es un camino peligroso. No estoy seguro hasta qué punto China se involucraría. Quiero decir, ¿ves aquí una vía para que esto se convierta en una auténtica guerra regional o incluso en una guerra mundial? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ante todo, no creo que haya una vía de salida para esta guerra. Creo que es muy difícil desescalar. La idea de que los estadounidenses simplemente renuncien a su petrodólar y a sus bases militares y se vayan a casa es absurda. Así no es como se comportan los imperios. Además, Israel, porque quiere lograr el proyecto del Gran Israel, está muy implicado en crear una conflagración regional, provocar el mayor caos posible para poder destruir la región y luego ser el único que quede en pie. Así que lo que Israel quiere hacer es arrastrar a todos a la guerra, incluidos Turquía, Arabia Saudí, básicamente todo Oriente Medio. Durante los primeros días hubo informes de que un dron iraní había atacado una instalación petrolera de Saudi Aramco, por lo que Aramco detuvo toda su producción de energía.
Pero informes posteriores revelaron que el dron en realidad había venido del Líbano, no del este, sino del oeste, lo que significaba Israel. Tucker Carlson, en su programa, dijo que había recibido información de los cataríes de que habían arrestado a 2 agentes del Mossad sospechosos de intentar sabotear las instalaciones petroleras de Qatar para crear una operación de falsa bandera. Los israelíes están muy interesados en crear el mayor conflicto posible entre el CCG e Irán, y ahora se habla de que Turquía podría involucrarse también. Recientemente hubo un ataque con drones supuestamente procedente de Irán contra Azerbaiyán, y Azerbaiyán se mostró muy enfadado por ello, llegando incluso a considerar la posibilidad de enviar tropas terrestres contra Irán. Pero más tarde se descubrió que probablemente se trataba de una operación de falsa bandera por parte de los israelíes. Así que los israelíes están profundamente interesados en extender esta guerra lo máximo posible y causar toda la destrucción que puedan. Quieren que la guerra continúe el mayor tiempo posible porque poseen armas nucleares. Así que los iraníes no van a golpearlos demasiado fuerte. Los iraníes van a golpear al CCG con mucha más dureza. Y para los israelíes, solo tienen que resistir. Es una guerra de desgaste. Una vez que Arabia Saudí sea destruida, una vez que el CCG sea destruido, Israel será la única potencia que quede en pie. Esa es la intención de Israel. Otras naciones acabarán viéndose arrastradas también. Una incógnita es Pakistán. Durante la Guerra de los 12 días, Pakistán es Irán, pero unos meses después firmó de defensa mutua con Pakistán. Secuestraron a Pakistán a Gadir en su ayuda. Y sabemos que Pakistán tiene armas nucleares. Así que es muy probable que en algún momento Arabia Saudí se una a esta guerra en nombre de los estadounidenses, porque la animosidad entre Arabia Saudí e Irán se remonta muy atrás. Irán es una teocracia, Arabia Saudí es una monarquía. Se consideran mutuamente heréticos, contrarios al Islam. Los iraníes odian a Arabia Saudí porque es el hogar de la Meca y Medina, los 2 lugares más sagrados del mundo islámico. Remes estuvo terrored as Balvan Rage of Iranians, infieles a ojos de los iraníes. Utisores iraníes, en digitales, en digital, great secrets. Y van a ejercer presión para provocar levantamientos en todo el CCG. Creo que en algún momento el gobierno saudí decidirá entrar en esta guerra. Y si lo hace, entonces Pakistán estará obligado a unirse también. Si los estadounidenses lanzaran una invasión terrestre, tendría sentido atacar desde varias direcciones, una desde Pakistán, otra desde Irak y la última desde Azerbaiyán. Tabata Latin en Grace de Lopes es posible rematar el comercio guri. Y corto placer, placat raised, que tu earliest team en el en burrito en esta guerra en este momento. A largo plazo, las economías del sudeste asiático acabarán teniendo que intervenir. Corea del Sur y Japón dependen enormemente del petróleo del estrecho de Hormuz. De hecho, prácticamente morirían de hambre sin ese petróleo. Pero hay un factor imprevisible, Corea del Norte. Si estás en Corea del Norte analizando la situación, reconoces que ahora es la oportunidad perfecta para amenazar a Corea del Sur, porque los estadounidenses están distraídos en Oriente Medio y los surcoreanos no tienen acceso al petróleo que necesitan para protegerse del norte. Así que solo hay que amenazar a Corea del Sur, y entonces los estadounidenses se verán obligados a dirigir de nuevo su atención al sudeste asiático, y Japón también se verá arrastrado al conflicto. Los norcoreanos no hacen esto para iniciar una guerra que no puedan resolver. Lo hacen para extorsionar todo lo posible a Corea del Sur y a Japón. Así que también espero que eso ocurra. El hemisferio occidental no estará tranquilo esta vez, porque mientras todo esto sucede, Trump sigue decidido a derrocar al gobierno cubano.
Es posible que dentro de 2 semanas, mientras esta guerra sigue en curso, Trump ataque a Cuba, o a México, o a Colombia. Es una completa locura. Pero esto es, una vez más, por desgracia, la forma en que se comporta un imperio cuando entra en decadencia. Así que sí, lo que estás describiendo es más o menos el suicidio, o al menos la muerte, de un imperio. Pero después de que termine esta guerra, por supuesto, no hay vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. Entonces, ¿cómo ves los cambios más amplios en Oriente Medio como región? Bueno, creo que el CCG está acabado. No creo que sea posible recuperarse de lo que está ocurriendo. Y después de que termine esta guerra, creo que Israel emergerá como la potencia dominante en Oriente Medio. Logrará el proyecto del Gran Israel. Los iraníes no perderán esta guerra, mantendrán su soberanía, pero va a destruir gran parte de su infraestructura y tendrán que reconstruirla. Afortunadamente, podrán controlar el estrecho de Hormuz, así que tendrán la financiación necesaria para reconstruir su nación. Creo que después de esta guerra, los iraníes saldrán en realidad mucho más fuertes que antes. Serán ellos quienes controlen esas rutas marítimas. Tendrán una identidad nacional más vibrante y coherente, y habrán mejorado gran parte de su capacidad militar. Así que quizá después de esta guerra queden destruidos, pero se reconstruirán y saldrán mucho más fuertes. Esto conducirá a un conflicto regional a largo plazo entre Irán e Israel. En la escatología islámica, judía y cristiana, este conflicto entre Irán e Israel se considera algo de larga duración, ¿verdad? A menudo se le denomina la guerra de Gog y Magog. Es el mundo entero a Israel. Pero en Esriges de Tiri, es un frito obrector finca trogro grind sin youth, y creo gnarao pax judaica. Así que imagina que el centro de gravedad básicamente se traslada de Washington, D.C. a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en este momento de la historia, Israel controla todo el comercio mundial. Ya ha construido el canal Ben Gurión, que atraviesa Gaza y sustituye al canal de Suez. Es el centro tecnológico y financiero de Oriente Medio, porque el CCG ha sido destruido y el dinero del petróleo que queda se está invirtiendo en Israel. ¿Sabes? El primer ministro indio, Modi, visitó a Netanyahu antes de iniciar la guerra, y fue una reunión muy agradable. Les soñan para construir la Pax Judaica, Israel necesitará por 1,000 millones de trabajadores baratos. Y la India es la mejor fuente de mano de obra barata para Israel. Así que creo que es lo que tienen en mente. Muchas empresas tecnológicas de Estados Unidos, Google, Nvidia, Oracle, probablemente en Jerusalén y ayudarán a construir el centro tecnológico del mundo, creando un estado de vigilancia basado en la IA. Durante las últimas décadas han desarrollado este modelo de vigilancia en Gaza y ahora simplemente lo ampliarán para incluir a todo Oriente Medio. Eso es lo que veo que está ocurriendo. A corto plazo, este mundo será devastador. A medio plazo, Israel logrará el proyecto del Gran Israel y creará la Pax Judaica. A largo plazo, Israel se enfrentará al mundo en un conflicto global. Pero ¿hasta qué punto estaría Israel en condiciones de proyectar este tipo de poder? Porque después de esta guerra, aparentemente habría una presencia estadounidense muy reducida, al menos en lo que respecta a la capacidad de proyectar poder en Oriente Medio. Turquía también está cada vez más preocupada por Israel. De hecho, los israelíes mantienen una retórica muy dura hacia Turquía, especialmente hacia Erdogan. Y con la guerra, además, la cantidad de destrucción que se infligirá a los israelíes, las complicaciones económicas, los problemas demográficos, ya que muchos colonos podrían simplemente marcharse. Quiero decir, no es un país grande. ¿Qué son ahora? 8 millones de personas.
7, 8. ¿Cómo podrían mantenerse en esta región una vez que todos estos factores empiecen a entrar en juego? Además, supongo que también podría añadirse la inestabilidad política a la lista. Also, political instability one could add to the list, I guess, yeah. Yeah, so I think let's talk political instability. Sí, así que creo que hablemos de la inestabilidad política, porque Israel es famoso por sus divisiones políticas, ¿verdad? Es casi imposible conseguir que la gente se ponga de acuerdo en algo. Los israelíes discuten todo el tiempo, pero esta guerra va a tener un efecto traumático en la sociedad israelí. La democracia tendrá que dar paso a una teocracia. Los fanáticos religiosos van a ganar un mayor control sobre la sociedad israelí, y lo que quede de una sociedad abierta, cosmopolita y democrática se marchitará. Básicamente, Jerusalén y Altitud Tel como razón y es el centro de la sociedad israelí. Así que ese es el primer punto. So that's point one. Point two is that people severely underestimate. El segundo punto es que la gente subestima gravemente a Israel, porque es una nación pequeña en un desierto con muy pocos recursos. Pero la verdadera riqueza de Israel es la diáspora judía repartida por todo el mundo. Son extremadamente bien formados, expertos en tecnología y muy unidos. Creen en el proyecto del Gran Israel. Así que es posible que Israel disponga de una financiación prácticamente ilimitada, de la tecnología más avanzada y del apoyo político de toda la diáspora judía. Y creo que una vez que termine esta guerra, Israel no tendrá ningún competidor a su nivel en Oriente Medio, lo que significa que Arabia Saudí probablemente será destruida y Turquía quedará igualmente debilitada en el proceso. Seré sincero contigo, tengo muy poca esperanza en Turquía. Ha sufrido muchísimo bajo el mandato de Erdogan. Si retrocedes y observas cómo llegó Erdogan al poder y cómo consolidó su dominio, bueno, creo que fue alrededor del intento de golpe de 2018. En fin, mi punto es que Turquía es una sociedad extremadamente corrupta y anquilosada, básicamente un tigre de papel. Y si Turquía entrara en esta guerra, te sorprendería lo mal que le iría. Así que, en otras palabras, Israel continúa su versión regional. Irán podría ser un competidor en el futuro, pero eso aún está por venir. Yeah. No, I think, Sí. No. Creo que el intento de golpe de Estado de 2016 dejó eso muy claro. Bueno, no es la primera vez, tienen uno de esos de vez en cuando. La estabilidad podría ser bastante frágil, pero has cubierto bastante bien Oriente Medio. ¿Cómo se ve afectado Estados Unidos? ¿Cómo esto podría extenderse a Asia Oriental? Israel podría convertirse en una teocracia, Irán en una potencia regional aún más segura de sí misma, y Europa, porque los estadounidenses nos liberaron del gasoducto Nord Stream, haciéndolo volar. Los líderes europeos se felicitaron recientemente por haberse liberado de la energía rusa, gas y petróleo. Y ahora, por supuesto, también nos han cortado la energía procedente de Oriente Medio. Todo esto en el contexto de que Estados Unidos busca alejarse de Europa. Entonces, ¿cómo afecta este desastre en Oriente Medio, con la guerra en Irán, a los europeos? The Middle East with the war in Iran impact the Europeans? Bueno, Europa está completamente perdida. Es una situación sin esperanza. Durante los últimos 20 años, Estados Unidos ha dominado Europa. Estas guerras en Oriente Medio crearon millones de refugiados que luego fueron a Europa. Y no sé en qué estaban pensando los europeos al permitir que esos millones de refugiados entraran en sus sociedades cuando no tenían la capacidad de absorberlos, ¿verdad? Así que Angela Merkel, la canciller de Alemania, dijo célebremente, «Podemos hacerlo». No, no podéis. Y el tiempo ha demostrado que esos millones de refugiados han supuesto una enorme carga para la cohesión social y para la capacidad del Estado de gobernar Europa. Así que en este momento existen enormes fisuras políticas dentro de Europa. Y por eso se observa el auge de estos partidos de derechas en toda Europa. Pero el principal problema, como señalas, es la economía. Europa sufre por una población envejecida, de modo que la población ya no es tan dinámica como antes. Antes, el modelo alemán era muy bueno.
consistía en comprar energía rusa barata, fabricar coches alemanes de gran calidad, subcontratar la mano de obra a Polonia y luego vender coches alemanes carísimos a China. Era un modelo excelente para Alemania. Pero luego, cuando Trump llegó al poder, Alemania perdió el acceso al mercado chino. Y cuando estalló la guerra, Alemania ya no pudo comprar energía rusa barata. Como señalas, los europeos se orientaron entonces hacia Oriente Medio, principalmente hacia Qatar. Y ahora Qatar ha cerrado prácticamente toda la producción de GNL, así que Europa está completamente fastidiada en el proceso. Macron ha hablado de enviar un portaaviones al Oriente Medio. ¿Y eso para qué va a servir? Quiero decir, enviar portaaviones para que los iraníes los hundan con misiles balísticos. ¿Cuál es el sentido de eso? Y aún así, los europeos siguen hablando de reclutar a jóvenes para que mueran en las trincheras de Ucrania en 2029. La élite europea tiene la cabeza metida en la arena. No tienen ni idea de lo que está pasando. No tienen absolutamente ninguna solución para las múltiples crisis a las que se enfrentan. Y Europa es un auténtico desastre. Me duele decirlo, pero es un desastre. Bueno, es difícil no estar de acuerdo con esa evaluación, pero las cosas van de mal en peor. Creo que la razón por la que Europa pasó de un inmenso optimismo a este colapso, ya sabes, se puede hablar de arrogancia y todo eso, lo cual es cierto, tiene que ver con el orden posterior a la Guerra Fría. Se volvió ideal para los europeos, es decir, Estados Unidos declaró un momento unipolar. El papel de los europeos en este mundo era, bueno, tener una hegemonía colectiva de Occidente político, apoyada en esas dos patas que eran Estados Unidos y la UMN, con la esperanza de que Europa fuera un socio igual de Estados Unidos. Y no solo dominaría el mundo Occidente político, sino que sería una fuerza para el bien, porque no solo evitaría la rivalidad entre grandes potencias, sino que al dominar el Occidente liberal y democrático, podría eliminar pamales por la ley liberal y democrático y ideales humanitarios. Así que de nuevo, es casi como una misión civilizadora. La dominación y la desigualdad soberana se perciben como una fuerza positiva en el mundo. El mundo nos agradecerá por dominarlo. Esta es la idea del hegemón benévolo. Es muy atractiva si eres político y dices, dominamos y el mundo nos amará por ello. Ahora que esto se está desmoronando, es un poco un espejismo, como en lo que confiaban los estados del Golfo, no hay claridad sobre qué hacer. Y no hay imaginación política, porque delegaron todo el pensamiento estratégico en Estados Unidos durante 80 años. Ahora, Estados Unidos, esencialmente, está sacando los cuchillos. Para los europeos, han hecho esto, como dijiste, durante los últimos 20 años, pero lo hicieron de forma más encubierta. Ahora son bastante abiertos acerca de su desprecio por Europa. Así que no, creo que Europa ha terminado. Pero ¿qué significa esto para el orden mundial en general? Porque esta idea de un sistema internacional centrado en la primacía global de Estados Unidos, legitimado por los valores democráticos liberales, el orden mundial posterior a la Guerra Fría de hegemonía liberal, ha desaparecido. Estados Unidos ya no es dominante, y los valores democráticos liberales, bueno, nadie cree realmente que eso sea lo que representan las potencias occidentales, que esos sean sus verdaderos objetivos en política exterior. Es un fino velo que ha sido apartado. Entonces, ¿cuál es el nuevo orden mundial desde tu perspectiva? ¿Qué vendrá después? De acuerdo. Así que habrá tres grandes tendencias que se derivarán de esto, ¿vale? La primera gran tendencia es la desindustrialización, porque no se tiene acceso a energía barata. Es necesario hacer que la economía sea mucho más equilibrada. Antes tuvimos el crecimiento de los centros urbanos que participaban en la economía del conocimiento, en IA, vehículos eléctricos, paneles solares, pero todo eso requiere acceso a energía barata, que era lo que proporcionaba Oriente Medio. Ahora que Oriente Medio va a ser destruido o sumido en la guerra durante los próximos 10 o 20 años, hay que desindustrializar. Hay que centrarse más en la autosuficiencia.
Así que esa es la primera tendencia, la desindustrialización. Okay, so that's the first trend, deindustrialization. Second major trend is mercantilism. Okay. La segunda gran tendencia es el mercantilismo. Lo que quiero decir con eso es que el orden global ha muerto. Así que lo que hay que hacer es centrarse en el comercio local o crear tus propias redes de suministro, tus propias esferas de influencia. Y la tercera gran tendencia, que es la más preocupante, es la remilitarización, porque la Pax Americana ha muerto y la Pax Judaica no está interesada en protegerte de los grandes matones. Así que te desarmas lo antes posible y te defiendes, o serás devorado por un lobo. Creo que en Asia Oriental, la primera nación en reconocer el cambio del orden mundial, porque no tiene otra opción, es Japón. Creo que trajeron a la primera ministra Takeuchi porque atraía a los jóvenes y tiene el carisma necesario para galvanizarlos, para que hagan los sacrificios necesarios para desindustrializar, remilitarizar y crear un sistema económico autosuficiente. Creo que Japón sufrirá al principio, pero acabará situándose a la vanguardia del cambio global. Las naciones que se nieguen a realizar estos tres cambios necesarios serán las que más probablemente sufran. Y sinceramente, tengo muy poca esperanza en mi propio país, que es China. Pienso que debido a estos cambios, Japón empezará a emerger como el poder hegemónico local, mientras que China permanecerá atrapada en el antiguo orden mundial. Pero a corto plazo, esto significa que Estados Unidos y China tendrán un acercamiento. Así que, aunque esta guerra ya ha comenzado, Trump seguirá visitando Pekín el 31 de marzo, a finales de este mes, para una visita de Estado de 3 días. Creo que la gente se sorprenderá de lo amistoso y productivo que será este encuentro. De hecho, este año hay 3 grandes cumbres programadas entre China y Estados Unidos. Creo que ambas naciones están trabajando hacia un acercamiento para reparar el orden global, pero no hay forma de salvarlo. Está muriendo. Así que si aceptas esta realidad y te comprometes a renovar la sociedad a través de la desindustrialización, la remilitarización y el avance hacia una economía autosuficiente, tendrás muchas más probabilidades de resistir la tormenta que se avecina. Dices que China está atrapada en el viejo orden mundial, y se puede entender por qué. Con 40 años de prosperidad y crecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad, es comprensible que quieran mantener este mundo en marcha a toda costa, aunque ya haya desaparecido. No es tan diferente de los europeos, sin embargo, porque en los años 90, ya sabes, aquello fue el renacimiento de Europa. Ellos, junto con Estados Unidos, pensaban que eran el centro del mundo. Recuerdo que en la universidad teníamos libros titulados ¿Por qué el siglo XXI pertenece a Europa? Siempre me pareció un poco ridículo. Pero de todos modos, parecía que había motivos para el optimismo. Por eso también se aferran al orden mundial que está muriendo, lo que les impide adaptarse al nuevo. Sin embargo, un lugar donde hay mucha presión para reajustarse al nuevo orden es Rusia. Sabes, el portavoz Peskov dijo recientemente que hemos perdido lo que solíamos llamar derecho internacional. Así que el sistema está esencialmente muriendo, si no muerto ya. Y creo que lo que realmente les sacudió fue el ataque de decapitación contra Irán, porque fue el acto desesperado de un imperio moribundo. ¿Y por qué no harían lo mismo con Rusia? De hecho, han estado atacando su disuasión nuclear de manera muy abierta, diría yo. Creo que es probable que intentaran asesinar a Putin en Valdai con ese ataque. Al menos esa es una teoría. Y de nuevo, ¿por qué no iban a intentar un golpe de decapitación contra Rusia? Eso es lo que muchos piensan. Mira lo que hicieron con Irán. Ya no hay reglas. Entonces, ¿por qué Rusia está librando esta lenta guerra de desgaste? Y lo han hecho a costa de su capacidad de disuasión. Han permitido que los estadounidenses y los europeos lancen abiertamente misiles en lo profundo de Rusia. Puedes tener a un canciller alemán sentado en el escenario, oh sí, impusimos innumerables bajas a los rusos.
Quiero decir, ahora hay muchísima presión sobre el Kremlin para que abandone esto, sea lo que sea que hayan estado haciendo durante los últimos 4 años. ¿Y por qué no hacer como los iraníes? Es hora de hacer sufrir a los europeos, porque durante los últimos 4 años, los europeos han dicho, ¿por qué debería limitarse la guerra a Ucrania? ¿Por qué no extenderla también a Rusia? Bueno, ¿por qué no habrían de llevar los rusos la guerra a Europa? Esta es la dirección que veo, y es aterradora, porque es una receta para una guerra mucho mayor. Me preguntaba, ¿cómo ves tú esto, el componente ruso aquí, dado que ellos también son una de las grandes potencias? Vale. Mira, personalmente creo que de todos los líderes mundiales, Vladimir Putin es el único que tiene una gran estrategia. Es un líder muy capaz y ve el panorama general, juega al ajedrez, y lo que está esperando es una invasión terrestre de Irán por parte de Estados Unidos. Eso es lo que está esperando. Porque una vez que Estados Unidos envíe tropas terrestres, entonces estará completamente implicado. No podrá sacarse de encima la situación. En cualquier momento, Estados Unidos puede detener esta campaña aérea y decir, ¿sabéis qué? Matamos al Ayatolá, destruimos la amenaza nuclear iraní, así que nos vamos a casa, chicos. Adiós, ¿de acuerdo? Pero una vez que Estados Unidos envíe tropas terrestres, quedará atrapado en este atolladero iraní durante 5 o 10 años. Y no hay forma de escapar de ello. Será como otro Vietnam. Esto le da a Putin y a Rusia la oportunidad perfecta para avanzar hacia Odessa, que es el verdadero y último objetivo de esta guerra en Ucrania. Porque una vez que tengan Odessa, habrán alcanzado básicamente todos sus principales objetivos militares. Así que lo que va a ocurrir es que los europeos no tendrán más remedio que defender Odessa hasta el último europeo. Y ahí es donde el próximo gran conflicto será el asedio de Odessa. Si llegara a producirse el asedio de Odessa, los europeos se agotarían defendiendo contra el ataque ruso. Los rusos han perfeccionado la guerra con drones y artillería en las trincheras de Ucrania. Y esa es una combinación perfecta si vas a sitiar Odessa. Los europeos pueden estar frescos, pero serán inexpertos, así que cometerán muchos errores y sufrirán grandes bajas. Con el tiempo, la guerra se volverá tan impopular en Europa que la población se rebelará contra sus gobiernos. Recuerda que se trata de una época de guerra nuclear, así que no puedes destruir realmente el ejército del otro. Lo que sí puedes hacer es ejercer tanta presión y causar tanto dolor al sistema político que los ciudadanos acaben rebelándose, derrocándolo e imponiendo un nuevo sistema mucho más favorable a Rusia. Ese es el gran plan de Putin y va a funcionar. Bueno, creo que son los Nietzsche. Vivimos tiempos interesantes. Así que muchas gracias. Thank you very much. Huh? Es demasiado interesante. Well, thank you for taking the time and yeah. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Como empezabas diciendo, esta guerra contra Irán cuesta creer que la hayan llevado a cabo, dadas todos los riesgos. Pero siempre insisto en que la mayor catástrofe es esta ilusión de control de la escalada, la suposición de que pueden gestionar todas las variables, decidir cómo termina, quién puede participar, cómo contribuye cada uno. Quiero decir, es lo mismo que con los rusos en Ucrania. Esa suposición de control de la escalada es, en realidad, lo que ha ocurrido con nosotros. This is what's going to kill us effectively, though. Bueno, diré esto. Hice esta predicción hace 2 años que Estados Unidos invadiría Irán. Llevo 2 años diciendo de forma constante que esto ocurriría, pero cuando realmente sucedió me quedé conmocionado y desconcertado. No podía dormir. Seguía pensando, ¿por qué harían esto? Así que sí, quiero decir, entiendo lo que sientes. I sympathize with what you're feeling.